Bueno, para el encuentro de tutoría de hoy he seleccionado un tema que, si bien pertenece a la unidad número 2, es un tema que no se profundizó tal vez como es necesario realizarlo. Entonces, por eso fue que yo hice la elección de este tema, y ante no recibir ninguna sugerencia puntual por parte de ustedes, entonces vamos a trabajar hoy lo que son los paradigmas y lo que son los paradigmas empresariales, ¿sí? Para poder introducirnos en el tema de paradigma, una de las cuestiones, y fundamentalmente paradigmas empresariales, un aspecto, digamos, que no se puede dejar a un lado, es el entorno y el contexto en el cual están inmersas las organizaciones. Y para ello no hay nada más ilustrativo de este escenario, o del escenario que han venido transitando en los últimos años las empresas, considerar los hechos históricos que han marcado hitos o son de referencia para poder comprender algunos comportamientos empresariales. Si nosotros hacemos una rápida revisión de la historia, vemos que el siglo XX finaliza con algunos, digamos, hechos que han marcado muchísimo la vida de la sociedad y, por lo tanto, de las organizaciones, ¿sí? Vemos que, digamos, hemos observado guerras mundiales que han dejado marcas y huellas en muchos países, en muchas economías y en la sociedad en general, donde, si bien algunos de ellos, de algunos países, no han sido epicentro de guerra, pero sí han sentido el impacto de esta realidad, ¿sí? O de estos hechos, mejor dicho. Digamos, fueron protagonistas en las guerras mundiales, si se quiere, en gran parte del siglo XX, y digamos, han dejado estas huellas que han marcado otros comportamientos u otros hechos, como han sido las leyes laborales, modificaciones sociales, políticas y culturales que nosotros encontramos, no solamente, digamos, en cuanto, no es que la cultura o lo esencial de la cultura se haya modificado, pero sí han surgido nuevas subculturas que esto van marcando nuevas formas de vida, y se traducen también en algunos estilos de vida que comenzaron siendo, digamos, aparentemente esporádicos, pero que vinieron para quedarse. Descubrimientos o desarrollos como el tren, el automóvil, la llegada del hombre a la luna, telégrafos, teléfonos, el fax, satélite. Yo nombré algunos que nosotros, digamos, rápidamente reconocemos al hacer un rápido recorrido por el siglo XX. Fueron todos los descubrimientos y desarrollos que marcaron, digamos, con la incorporación de tecnología y cambio en la forma de cómo nos vinculamos en la sociedad en general, y por lo tanto también las organizaciones. Por ejemplo, si vamos más puntualmente a las organizaciones, vemos que las últimas décadas del siglo XX estuvieron marcadas, en realidad ahí no lo he puesto, pero la década del 70 marcó un cambio de estructura muy importante en cuando se empezaba a modificar la presencia o el poder de los dos países hegemónicos que siempre marcaron las tendencias a nivel social, y dando un nuevo escenario. En la década del 80, las empresas estuvieron prácticamente orientadas a lo que era la guerra de precios, como dice ahí, que tenían como propósito, digamos, lograr digamos, un producto al menor precio posible, es decir, buscar lo que era la reducción de costos. Y además se da un hecho muy significativo en finales de la década del 70 y principios de la década del 80, que es el ingreso de Japón, de las empresas japonesas, al mercado norteamericano. Esto definió un escenario interesante desde el punto de vista competitivo, porque el mismo mercado de consumidores debía ser compartido por empresas norteamericanas y las empresas japonesas. A partir de ahí surge una realidad que muchos de los productos japoneses que
tenían, digamos, no una aceptación o una consideración en cuanto a su calidad muy aceptable, demostraron ser altamente de calidad y con un desarrollo tecnológico de avanzada, compitiendo de manera ventajosa o marcando una diferencia con los productos que ofrecían las empresas norteamericanas. Puntualmente, hay un análisis muy profundo, para alguno de ustedes que quisiera leerlo, en lo que hace a la industria automotriz, que ahí es donde más se observa o se puede visualizar esta gran diferenciación que se presenta con los autos japoneses y los autos norteamericanos, sumado a otro aspecto de relevancia, otro hecho de relevancia, que fue el aumento del precio del petróleo que se produce a partir de mediados de la década del 70. Este escenario donde se cambia la estructura del mercado, donde la cantidad de empresas que ofrecen son mayores que lo que había pasado en la década anterior, comienza a dibujarse una nueva manera de cómo conducirse las empresas dentro de los mercados, fundamentalmente en estos mercados que son altamente competitivos. Y en la década del 90 se observó como un hecho así de relevancia que las empresas, para tratar de continuar o mantenerse participando en los mercados, lo que hacen en muchos casos es buscar alianzas o establecer alianzas entre algunas de ellas, algunas que en algún momento fueron competencia, pasan a ser empresas, digamos, que trabajan de manera conjunta, y de esta manera logran fortaleza para poder diferenciarse en un mercado que es altamente competitivo. Y ahí también desarrollar algunas de las estrategias que permiten la diferenciación, como por ejemplo la elección de una marca, la incorporación de tecnología, etcétera, etcétera, que veremos más adelante. Este hecho, digamos, de finalizar la década, el siglo XX, con todos los impactos de la globalización versus la regionalización, marcan el escenario para el siglo XXI, ¿no es cierto? El siglo XXI, que para nosotros es un siglo que comienza con un escenario que está presente fundamentalmente lo que es el cambio, la competitividad y los paradigmas, ¿sí? El cambio parece ser como algo que vino para que, digamos, para estar presente de manera vertiginosa, ¿sí? Permanentemente, a un ritmo mucho más acelerado de lo que se observaba en épocas anteriores, y este cambio constante es el que sigue buscando, a través de la investigación y desarrollo y la incorporación de tecnología, lograr la competitividad, es decir, lograr la diferenciación para ser competitivo en un mercado altamente, digamos, con muchos participantes, y por lo tanto hay que buscar una diferenciación. En esa búsqueda de diferenciación se observa cómo las empresas, la mayoría de ellas, mantienen sus paradigmas que les dieron resultado o que le dieron, digamos, que le permitieron responder a ciertos interrogantes en otros momentos históricos y con un muy buen resultado. Y ahí es donde comienza, digamos, este análisis o esta necesidad de comprender qué son los paradigmas para nosotros o qué son los paradigmas para las empresas. Este es un concepto que tanto se puede aplicar o se aplica en las empresas como también en la vida personal de cualquier individuo, ¿sí? Entonces, este constante movimiento, cambio, porque el cambio generalmente lo que hace es, digamos, paraliza a cualquiera, ¿no? La novedad o algo nuevo, algo que no lo conocíamos, la actitud innata que tenemos nosotros es quedarnos quietos, es paralizarnos. Y luego la necesidad permanente de vivir en esa dinámica de cambios constantes lleva a lo que nosotros decimos una cierta incertidumbre, porque pasamos a perder un poco el hilo de la situación o de las reglas de juego de un determinado momento o de un determinado escenario. ¿Qué puede pasar o qué sucede en esos momentos de un dinamismo acelerado como el que estamos comentando?
Bueno, suele pasar que nos podemos encontrar con lo que se llaman las leyes inmutables, ¿no? Que pasan a ser una limitación importante en nuestra toma de decisión. Y ahí es donde entra en el juego lo que nosotros entendemos como paradigma. El paradigma es un conjunto de supuestos, creencias, leyes, que guían nuestro comportamiento, ¿sí? Y al guiar nuestro comportamiento, quiere decir que nos están definiendo límites, hasta dónde nos podemos mover y de qué manera, y también, digamos, cómo nos comportamos dentro de esos límites, ¿sí? Entonces, esto es un poco lo que nosotros decimos. Ese paradigma lo que hace es, digamos, en un vocabulario mucho más sencillo, definir frente a una determinada situación, definir cómo tengo que actuar para obtener el resultado deseado. Esto, digamos, es aplicable y tiene sentido cuando yo tengo un inconveniente, me comporto de tal manera y obtengo ese resultado. Pero suele suceder que estos cambios permanentes o este dinamismo que tienen los mercados lleva a que se presente esa situación, yo percibo que la situación que se presenta es similar a la sucedida anteriormente y actúo entonces como tengo, digamos, mi ley o mis reglas, mis creencias, y obtengo un resultado que no es el deseado. Y ahí es cuando el paradigma que yo tengo, ¿sí?, no me está dando resultado en este nuevo escenario. Es decir, ese paradigma que me dio resultado en más de una oportunidad, hoy, en este escenario actual, no está dando resultado. Esta es una imagen, para comprenderlo, digamos, un poquito más, es una imagen que es la que más se utiliza cuando se habla de paradigma, ¿sí? Y que intenta transmitirnos la manera en cómo nosotros vemos las cosas. Como ustedes pueden observar, en esta imagen hay dos rostros, el rostro de una mujer joven y el rostro de una mujer vieja, ¿sí? Una mujer adulta. En algunos momentos, algunas personas solo pueden ver uno de estos rostros, y bueno, luego después de un gran esfuerzo, logran ver el otro. ¿Qué sucede? ¿Por qué se dan estos hechos? ¿Qué es lo que lleva a que, digamos, nos encontremos en esta situación? Fundamentalmente lo que está sucediendo aquí es que el enfoque que le estoy dando cuando veo la imagen, seguramente este conjunto de valores y creencias que yo tengo, hace que yo pueda ver solamente uno de los rostros y no los dos que nosotros están presentes en la misma imagen, compartiendo, digamos, conviviendo estando de manera conjunta. Entonces, esto es lo que está estableciendo los paradigmas. Hay otras imágenes, como por ejemplo la del músico y el rostro de una mujer, que se puede observar, esta es conocida también, que se utiliza un poquito menos que la anterior, pero hay un gran número de imágenes que nosotros podemos contar, o cómo compartir esta imagen que comparten dos animales, donde podemos ver el pato o el conejo, dependiendo de la interpretación que cada uno de nosotros tengamos digamos, del dibujo que presenta el autor, ¿sí? ¿Qué es lo que hace que nosotros en algunos momentos veamos el conejo y en otros veamos el pato? Son el bagaje de información, el conjunto de elementos que nosotros tenemos guardado o almacenado, que hacen que, digamos, yo vea una imagen, un animal, o vea el otro, ¿sí? Por lo tanto, conceptualizamos a los paradigmas como un conjunto de supuestos, creencias, valores sobre los cuales una comunidad científica busca acuerdos y da soluciones a determinados problemas. Esta sería una definición bien académica dada por Kuhn Thomas, que digamos, es un autor que se abocó al estudio y profundización de los paradigmas, y qué es lo que está condicionando a los individuos o a las personas en estos modelos que tomamos como propio y replicamos en más de una oportunidad, y lo hacemos de manera inconsciente, ¿sí? Ese es otro de los aspectos también a considerar. No estamos permanentemente pensando, este es el paradigma que tengo que aplicar, o este es el otro paradigma, ¿sí? O esta acción o esta. Lo hacemos de manera natural, innata, porque nosotros, de acuerdo a nuestra percepción
identificamos una realidad de esa situación problemática, si querés le podemos llamar, y a partir de ahí es como definimos la mejor manera de actuar para poder obtener los resultados. Pero la pregunta sería, ¿cómo nace un paradigma? ¿Sí? Y veámoslo a través de un ejemplo que podemos plantear de una empresa, es un ejemplo por supuesto simulado, donde decimos que la empresa A, que le vamos a llamar de esa manera, observa que en el último periodo se ha producido una disminución en su volumen de ventas. Entonces la empresa puede plantear o puede analizar que la disminución en el volumen de ventas se debe a causa de que el mercado puede estar un poco contraído de los consumidores o que no le ha llegado la información correcta o adecuada. Entonces decide implementar una serie de acciones estratégicas para poder, digamos, actuar. En ese estudio que hace, observa que la empresa B, que es la competencia, que es con quien comparte el mercado, la empresa B ha realizado una promoción interesante para, digamos, estimular sus ventas. Entonces A dice, bueno, lo que tengo que hacer en esta oportunidad es dar una respuesta para, digamos, para no quedarme sin ninguna, digamos, sin brindarle al mercado consumidor alguna propuesta comercial que pueda ser de interés. Entonces, la empresa A decide realizar ofertas similares en cuanto a producto y en cuanto a promoción, ampliar los plazos de financiación, por ejemplo, realizar entregas a domicilios, que hasta ese momento no los hacía. Es un poco algunas propuestas que podría plantearse la empresa A para revertir la situación de su disminución de ventas, que es realmente el hecho que le ha llevado a, digamos, a este comportamiento. El compromiso por compras mínimas, es decir, de aquellos que se comprometan a comprar de manera regular compras mínimas, van a tener un beneficio sobre aquellos que no lo hacen. Mayor acción publicitaria, son algunas de las estrategias que podría realizar la empresa. ¿Qué es la empresa, verdad? ¿Qué sucede? Al implementar alguna o algunas de estas estrategias que estamos diciendo, acabamos de mencionar, lo que puede encontrar la empresa es que se genera un estímulo de ventas, es decir, las ventas comienzan nuevamente a subir, ¿no es cierto? O tal vez se restituye a los valores anteriores, o en algunos casos, bienvenido sea, se logra superar. Y ahí se está planteando un paradigma, es decir, frente a cuando se disminuyen las ventas, la empresa dice lo que tenemos que hacer es aumentar la publicidad, los procesos de comunicación, encontrar medios nuevos. Bueno, sería, este es el paradigma que tendría la empresa, ¿se entiende? Esto sería cómo se construye ese paradigma. Cada vez que la empresa ve que sus ventas comienzan a disminuir, automáticamente genera o contrata una acción publicitaria que refuerce y recuerde al mercado consumidor la presencia de estos productos o ofrecimientos que la empresa, de la mezcla comercial que hace la empresa, para poder revertir la situación y volver a su nivel de ventas anteriores. Esto lo va a repetir indefinidamente, tantas veces como encuentre esta situación problemática. Pero ¿qué puede suceder digamos, con qué se puede encontrar esta empresa? Veamos, podría suceder que la empresa A realice ofertas similares, amplíe la financiación, todo lo que nosotros dijimos recién, sin embargo sus ventas tengan comportamientos fluctuantes, es decir, suben, bajan, y vuelve, y lo vuelve a implementar, y vuelve a bajar, y vuelve a subir, y así sucesivamente. Hasta que podría llegar un momento en que como dice ahí, esta receta no tiene éxito, ¿sí? Es decir, yo incremento las acciones de comunicacionales, ya sea publicitarias o en varios medios que creo que digamos, el estudio de mercado determinado que son los pertinentes, pero no logro incrementar las ventas. Y ahí es donde, digamos, la empresa se podría preguntar
qué es lo que ha pasado, ¿no es cierto? ¿Qué pasó si siempre que han bajado las ventas yo he realizado esta acción y he recibido la respuesta o la corrección de este comportamiento, cuál es el motivo por el cual ahora no sucede? Y ahora no sucede porque lo que se encuentra la empresa es que el caso de la empresa B ha salido al mercado con un nuevo producto, con un diseño de mayor tecnología, que está marcando una tendencia innovadora y que responde de mejor manera a las necesidades que está cubriendo ese producto o esa oferta comercial de la empresa A. Es decir, lo que no contempló en este caso la empresa, que podría haber otras variables, que podría haber otras circunstancias que son las que producen la disminución en el volumen de ventas, y que no es justamente la falta de comunicación o de publicitaria o de realizar ofertas nuevas o promociones de productos en cuanto a su relación volumen de venta y precio, etcétera, etcétera. Esto que le ha pasado en este caso puntual que estamos comentando en el ejemplo a la empresa A, es que, digamos, su paradigma ya no surge efecto. Y cuando un paradigma no surge efecto, quiere decir que todo, digamos, ese hecho vuelve a cero, es decir, queda sin, digamos, ese paradigma no se va a utilizar más. Porque lo que hizo la empresa A, en esto que estamos relatando, es cuando le dio resultado, en cada vez que se encontraba en esa situación, reforzó el paradigma, es decir, actuó de la misma manera. Eso es reforzar el paradigma, ¿sí? Reforzar el paradigma es repetir la acción que me dio resultado en la anterioridad para poder lograr el objetivo que tenía planteado, en este caso, incrementar el volumen de venta. Hasta que llega un momento que el paradigma no me da resultado. Y cuando no da resultado, lo que sucede es que ese paradigma se anula, es decir, se da lo que se conoce como un efecto paradigmático, que vuelve a cero y se construye una nueva mirada, una nueva manera de resolver el problema. Lo que tienen que hacer en realidad las empresas que nosotros observamos, ¿sí? Como en este caso de la empresa A, no actuar sobre las consecuencias. En este caso la empresa A actuó cuando observó una caída en las ventas y luego cada vez que se producía este hecho lo repetía. Y en realidad lo que hay que hacer, lo que las empresas deben hacer, es estudiar y tener, digamos, conocer la realidad del escenario en el cual se está viviendo o se está transitando para poder brindar ofrecimientos no solamente de productos nuevos, sino de todos aquellos servicios que van anexados a un determinado producto, o todos los productos que van anexados a un servicio, en el caso que la empresa fundamentalmente preste servicio más que produzca un bien tangible, un producto o un bien tangible. Entonces lo que tiene que hacer es no actuar sobre las consecuencias, ser proactiva, digamos, proyectarse en el tiempo y ver si estas recetas que tenemos para poder resolver los problemas van a seguir dándonos resultados o no digamos, en nuestra vida empresarial u organizacional. Esto sucede, vuelvo a repetir, en todas las empresas, pero también puede suceder en la vida personal. Y veamos este ejemplo que planteamos acá, donde dice que un hombre, 3 hombres se les tapó el rostro, los ojos, y se les dio digamos, que tuvieran una experiencia con un elefante. El primer hombre tocó la panza y pensó en una gran lija de uso industrial. El segundo, lo que hizo, tocó las patas y pensó que se trataba de unas fuertes columnas, ¿sí? Que digamos que le había tocado experimentar. Y el tercer hombre tocó la trompa y creyó que se trataba de una gran manguera. ¿Qué es lo que sucedió en esta situación de estas 3 personas que tuvieron una experiencia con el mismo animal, pero en distintas partes de su cuerpo, del cuerpo del animal, y cada uno percibió y observó desde su, digamos, a partir de lo que tocó, es, digamos, su mirada frente al hecho?
Entonces, si entre ellos hubiesen compartido sus experiencias, les hubiese permitido tal vez ver la globalidad de la situación, es decir, entender que no era una columna, entender que no era una manguera, sino que se estaba tratando de un animal, digamos, o de un cuerpo, o de algo mucho más grande, ¿sí? Que el simple hecho de la parte que yo veo. Considerar una situación problemática de manera sesgada, es decir, con un enfoque simplemente considerando una de las partes o uno de los hechos que se observan, puede llevarnos a cometer serios errores tanto en la vida personal como en la vida organizacional o empresarial, que es un poco lo que a nosotros nos ocupa en el día de hoy, ¿sí? Por eso decimos que el problema, en más de una oportunidad, se da en cómo nosotros vemos la situación. Si nosotros vemos la situación de manera muy acotada, es muy probable que tomemos la decisión de manera equivocada. Si nosotros ampliamos nuestra mirada y a su vez tenemos la posibilidad y la capacidad de proyectarnos en el tiempo, seguramente nuestra toma de decisión va a ser mucho más acertada o mucho más cercana a la respuesta correcta para resolver la situación problemática que se nos presenta en este momento, ¿sí? Esto es un poco lo que plantean los paradigmas, tener la mirada que este paradigma o estas leyes o creencias que hoy nos han dado resultados, puede pasar que el día de mañana no nos permitan responder a nuestros problemas. Paradigmas empresariales hay un montón. La historia empresarial nos muestra un montón de casos donde nosotros podemos observar empresas famosas, como la que yo les he puesto algunas aquí, como para que compartir con ustedes, que nos muestran cómo estas empresas, que tan grandes y tan importantes, también han tenido lo que se llaman errores por paradigma, ¿sí? Sus confusiones a través de, digamos, de considerar o interpretar a la realidad bajo una mirada. El caso de IBM fue un caso muy llamativo, porque se sostenía que como IBM no iba a ver el potencial que tenían las PC, es decir, las computadoras personales, y digamos, para posicionarse en el mercado o para vender este producto en el mercado. ¿Qué sucedió? IBM era considerada una marca de computadoras, pero empresariales, no como producto familiar. Entonces, por esto es que se veía como que era una tecnología altamente superior que superaba las expectativas de lo que se consideraba una PC familiar, ¿sí? Y esto fue una de las situaciones que le pasó a Xerox. También con la mirada de, digamos, de todas sus fotocopiadoras, fax y la cantidad de desarrollo hasta de su software que desarrolló, digamos que nunca lo implementó. Después ese software fue desarrollado por Windows y luego mejorado por Apple y posteriormente comercializado por Microsoft. Nunca la idea inicial o principal básicamente fue de Xerox, ¿sí? Sin embargo, no lo logró. Coca-Cola es otro caso también emblemático de paradigmas empresariales, donde plantea, digamos, una nueva, que se llamó la nueva Coca-Cola, o la New Coke, conocida en el mercado norteamericano, donde se planteaba que era un desarrollo mucho más exitoso o más ajustado a las necesidades que requería el mercado consumidor luego de realizar una investigación de mercado con un sinnúmero de testeos. Lo que se encontró es que el consumidor no quería una nueva gaseosa, no quería un nuevo sabor de esta gaseosa carbonatada sabor cola, lo que quería era poder seguir tomando la clásica Coca-Cola y no una versión, digamos, con mayor desarrollo. No miraron desde ese momento lo que requería el consumidor, sino que se centraron en el diseño del producto. Los relojes suizos son otro ejemplo, donde ellos desarrollaron lo que nosotros conocemos como el reloj a cuarzo,
¿sí? Que fue el desarrollo, digamos, posterior y con mayor innovación después del desarrollo, digamos, de los relojes a máquina, digamos, los tradicionales relojes de primer momento. Pensaron que como un reloj suizo podía tener una tecnología, digamos, digital o de manera, digamos, que no fuera una máquina. Y pasó así que en el caso de Japón y Estados Unidos, copiaron este desarrollo que habían realizado los suizos y presentaron estos productos en el mercado, puntualmente, digamos, con sus marcas, ¿no es cierto?, en este caso, no considerándose las marcas suizas, sino el caso de, digamos, se tomó lo que nosotros conocemos como las marcas de Casio, y en el caso de Japón, y Texas Instruments, en el caso de Estados Unidos, fueron los que tomaron esta invención que realizaron los relojeros suizos. El caso de Benetton también en la década del 90, dada digamos, lo vertiginoso que era que se comportaban los mercados, plantearon, digamos, un proceso productivo donde posponían lo que era el teñido de las prendas para la etapa final. Normalmente, tradicionalmente, en la industria de la moda, las telas se tiñen al inicio, luego se confecciona la prenda y a partir de ahí sale al mercado consumidor con todas las etapas previas que estamos sintetizando, obviamente, el proceso productivo. Benetton lo que hizo fue al revés, producir las prendas en un color base, en un color digamos, blanco o natural, y a partir de ahí, en función de tener las prendas semi preparadas o productos en procesos casi listos, y en función de cómo iban saliendo los pedidos, lo que hacían era, digamos, teñirlas del color, y a partir de ahí responder más rápido a la demanda y a este vertiginoso movimiento que requerían los mercados en la década del 90. ¿Qué es lo que hace, digamos, que estos empresarios, estos paradigmas empresariales, que estos son algunos de la cantidad que hay, que nos muestra la historia de las empresas, básicamente, ¿por qué se produce esto? Es un poco lo que nosotros nos preguntamos, y esto básicamente es porque han desarrollado propuestas sin considerar en qué contexto se estaba dando o qué estaba sucediendo en el mercado y en ese entorno de fuerzas que influye ese mercado, y no las estaban considerando. Algunas de las prácticas que acentúan o que refuerzan estos comportamientos, prácticas y políticas empresariales que nosotros vemos, son algunas tan sintetizadas diciendo que algunos empresarios dicen cuando contratan a un personal o a un equipo de trabajo que, digamos, lo contratan, se les paga para que realicen una tarea, no para que estén pensando o planteando propuestas nuevas. Básicamente que la participación en el mercado es el único objetivo. La participación en el mercado puede lograrse hoy y puede perderse mañana si mi propuesta o mi mezcla comercial no responde a las necesidades del consumidor. Entonces, esto es un poco también que hay que considerarlo. Aumentar las ventas es la solución, lo vimos en el caso de la empresa A, que pusimos como ejemplo. Digamos, el aumento de las ventas no pasa a ser la solución, digamos, o no es la única solución, o el aumento de las ventas a cualquier costo. Por ahí las empresas lo que hacen con tal de aumentar las ventas reducen su precio de venta, hasta tal punto que reducen tanto el nivel de utilidades que casi no es conveniente o ventajoso realizar manteniendo ese producto en el mercado. Otra de las prácticas comunes es medir la eficiencia solamente desde la contabilidad, y si bien medir digamos, la eficiencia desde el punto de vista contable es viable y hay que considerarlo, no es la única manera que nosotros tenemos de medir la eficiencia. También acuérdense que la eficiencia y, digamos, de
de los recursos y fundamentalmente del grupo humano se puede lograr a través de un trabajo de capacitación y desarrollo de ese equipo de trabajo. Por otro lado también evaluar la gestión por áreas y no por procesos, que esto es un poco lo que vino a traer y hoy tan difundido que son las normas ISO, ¿sí? Que básicamente se implementan para garantizar que un producto ha sido elaborado bajo un proceso que asegura o garantiza la calidad, y esto cambió totalmente la mirada en cómo se gestionan los procesos en la actualidad en un gran número de empresas, si bien algunas todavía no lo han incorporado. El sistema las va a llevar a que próximamente se sumen a estas propuestas o a revertir esta manera de cómo analizar o hacer las situaciones, ¿no? A resolver las situaciones. Las empresas plantean muchos paradigmas y diciendo que esta es la política de nuestra empresa siempre funcionó así, y bueno, y va a mantenerse, así hacemos las cosas nosotros acá, y por lo menos siempre nos ha dado resultados. Y otra frase también muy comúnmente escuchada es, hacemos esto porque nos ha garantizado el éxito durante mucho tiempo. El tema es que ese éxito que obtuvimos en algún momento, hoy no lo logramos porque, como dije anteriormente, todo el entorno se ha modificado, se ha cambiado ese entorno. Y al cambiarse ese entorno, nos lleva a que nosotros no nos podamos brindar la misma respuesta que lo hacíamos hasta, digamos, hace poco tiempo, ¿no? Por lo tanto, decimos como conclusión que existen 3 elementos que ayudan a fortalecer a los viejos paradigmas, ¿sí? Los éxitos del pasado, el hecho que yo haya tenido éxito en algún momento me lleva a que me comporte de la misma manera, porque la mayor parte de las personas o de las empresas lo realizan de esa manera y tienen éxito, y eso tampoco nos va a garantizar un resultado. Y también la incertidumbre. En escenarios altamente, digamos, cambiantes, que generan situaciones de mucha incertidumbre, como dije anteriormente, tendemos a inmovilizarnos o a no innovar. Y justamente la no innovación, el no plantear situaciones o maneras nuevas de gestionarnos, nos puede llevar a, digamos, a repetir comportamientos que no nos permiten, no nos dan el lugar a lograr los resultados que estamos anhelando y esperando, ¿sí? Esto, digamos, en los paradigmas es muy común, y algunos autores dicen, bueno, es necesario cambiar los paradigmas o eliminarlos. Y de pronto uno se pregunta, pero cambiar los paradigmas es tan, digamos, tan fácil, si nosotros básicamente nuestra vida la estamos planteando desde el punto de vista que de manera permanente nos estamos guiando con ciertas pautas, con ciertos, digamos, que nos ha brindado tal vez nuestra profesionalización, o pautas que hemos adquirido por la experiencia de nuestro trabajo a lo largo del tiempo. ¿Qué es lo que estaría, digamos, marcando, digamos, por qué tengo que cambiar? Y fundamentalmente el cambio, nosotros lo tenemos que ver, digamos, con una apertura de intentar realizar una mirada mucho más amplia de la situación, ¿sí? Y no ver solamente una parte, es decir, no repetir lo de la leyenda del elefante. Es decir, nosotros tenemos que continuar viendo la situación o el problema, pero con un enfoque más amplio y que nos permita visualizar las diferentes situaciones o aspectos a considerar en el momento de resolver un problema, ¿sí? No alcanza con que incremente un proceso publicitario, un proceso de comunicación para que yo incremente las ventas. Tal vez lo que nos puede estar pasando es que el modelo o el diseño de nuestra oferta o propuesta comercial está quedando un poco obsoleta para lo que está requiriendo el mercado en la actualidad.
¿Qué sucede cuando uno cambia el paradigma? Cuando uno cambia el paradigma, surge uno nuevo. Es decir, cuando este no me da resultado, voy a trabajar en la búsqueda de un nuevo paradigma, un nuevo conjunto de leyes, principios, creencias, valores que me estén marcando la manera en cómo comportarme bajo esta nueva situación que se me ha presentado. Es decir, cuando un paradigma queda, digamos, lo eliminamos o lo cambiamos, normalmente decimos que lo que pasa es todo vuelve a cero, es que comenzamos nuevamente con una nueva propuesta para resolver esa situación problemática con el escenario en el cual se está sucediendo y con todas las fuerzas y variables que están impactando sobre esta situación. Permanentemente a lo largo de la vida organizacional se va a ir dando la necesidad de realizar cambios de paradigmas. Lo importante en esto es no estar cerrados a considerar un nuevo paradigma y además no esperar que el paradigma, digamos, ya no dé más resultados, sino prepararnos, es decir, proyectarnos, tener una gestión proactiva en todas las áreas de la organización para poder estar preparados frente a cambios nuevos y dar respuestas certeras y oportunas sin perder, digamos, el tiempo o de la manera más rápida posible para no perder, por ejemplo, la participación en el mercado, que suele ser uno de los objetivos de relevancia para las organizaciones o para las empresas, ¿sí? Les recomiendo, para aquel que quiera ampliar un poquito más, hay mucho escrito sobre paradigmas, hay un, digamos, hay un video que está en YouTube, que es un video de paradigmas, o el nuevo negocio de los paradigmas, de Joel Barker, que ilustra muy bien este concepto, ilustra muy bien lo que es un paradigma, lo que es el efecto paradigmático, y cómo, digamos, las empresas son, digamos, tienen esa postura por ahí dificultosa en poder aceptar que el paradigma que les había dado resultado hasta un cierto momento deja de tener resultado o deja de permitirle responder a una, digamos, a una respuesta, ¿sí? Sí, ninguna empresa tiene asegurado el éxito, seguro que es cierto lo que estás diciendo, Luciana, pero es importante que se prepare. Nosotros muchas veces decimos, uy, no tuve éxito, pero en realidad habría que ver qué es lo que no hice, por lo cual no tuve éxito. En la vida de las empresas, muchas de las situaciones que nos tocan vivir dentro de ellas, si nosotros nos ponemos por ahí a analizar hacia atrás, observamos que la mayor parte de las faltas de éxito o no alcance de resultados deseados son por errores en la gestión que hemos realizado. Esto no quiere decir que el contexto no afecte, acordate o acuérdense que el contexto afecta y de manera significativa dentro de las organizaciones y mucho más las del entorno, del macroentorno, las cuales nosotros no podemos modificar. Por ejemplo, una empresa hoy por hoy no puede modificar el decreto que establece la doble indemnización para despedir un empleado. Es algo que está establecido, digamos, es una ley, no es, digamos, uy, a mí me parece. Es algo que lo tengo que aceptar o aceptar. Lo que tiene que hacer la empresa es adecuarse, digamos, y tratar de minimizar lo más que se pueda este decreto de la doble indemnización para poder atenuar su impacto dentro de ella si lo que tiene pensado es achicar su planta de personal. Esto es una realidad y somos bastante reticentes a aceptar que cometemos errores y también generalmente cuando las cosas funcionan bien tenemos tendencia a lo que nosotros conocemos a relajarnos un poco y, digamos, y funcionar, o que la empresa funcione como un piloto automático. Y las empresas en los escenarios actuales no pueden funcionar con ese criterio, ¿sí? Las empresas necesitan que estemos permanentemente observando y identificando
el día a día y proyectándonos hacia un futuro para estar preparados en tiempo y forma para dar respuesta a ese mercado si es que queremos seguir evolucionando o mantener nuestra participación en los mercados. Bien, no sé si tenés alguna pregunta con respecto a paradigma, algo que me quisieras plantear. No, profe, la verdad que lo explicó súper bien. Por suerte lo entendí todo. Bien. Yo nuevamente, si quedó alguna duda, por supuesto que se puede consultar, no hay ningún problema. Y lo que sí te invito por ahí a ver el video, puede ser también ilustrativo, puedes sumar un poquito más. Y es un tema que está siempre presente y no lo habíamos trabajado de la manera que amerita este tema, por eso es que lo elegí para el encuentro de hoy. Bueno, si no hay alguna otra pregunta, cerramos este encuentro y para la próxima encuentro de tutoría, les propongo que si tienen algún tema, me lo hagan saber a través del chat o a través de, digamos, de alguno de los medios de espacio de comunicación que tenemos para trabajar esto, o que en el mismo momento que nos vayamos a encontrar me planteen algunas dudas que les pueda interesar, ¿sí? Bueno, si no hay otra consulta, damos por finalizado el encuentro de hoy. Muchas gracias por tu atención y por tu predisposición.